a los estudios de imágenes que hoy por hoy se están utilizando en todas las especialidades con mayor frecuencia, vale decir, la tomografía de cuerpo entero. Pero en esta vez vamos a hablar solamente de la tomografía de cráneo. Bien, las condiciones para llevar a un paciente a realizar una tomografía. Vamos a ver acá, esto está molestando. Ok. Puede ser un paciente crítico, un paciente de emergencia o de bajo riesgo. Condiciones entonces para que nuestro paciente nos colabore en una tomografía. Estos pacientes deben estar completamente quietos y colaboradores. Pero si el paciente está con una situación psicomotriz, moviéndose mucho, o en shock, o está pasando con un proceso de insuficiencia respiratoria o ventilatoria, con una vía aérea no protegida y no permeable, y un potencial neurológico de neurodeterioro, estos pacientes no se deben trasladar a los centros de tomografía mientras no estén estabilizados. ¿Está claro, joven? ¿Está siguiendo la clase? Sí, doctor. Buenas, doctor, sí. ¿Se ve bien? Se ve claramente. Sí, doctor. Bueno, entonces me alegro, queridos estudiantes, que podamos compartir a pesar de las circunstancias adversas que tenemos por esta humadera y para que no se enfermen más. He visto hoy en la mañana que muchos estaban tosiendo, así que vamos a seguir avanzando. En esta clase vamos a hablar específicamente de la tomografía de cerebro. Vean ustedes, es el estudio de neuroimagen más comúnmente pedido. En trauma se solicita sin contraste. Hasta un 12% de todas las consultas de adultos en los departamentos de emergencia, ven ustedes. Es el médico de emergencia quien debe hacer el primer diagnóstico por paciente, imagen y decidir. Por supuesto, es un médico que tiene que solicitar el estudio como TAC de cerebro. Puede ser simple o con contraste. Como dice acá, en casos de trauma cráneoencefálico, solamente simple. Y cuando el médico de emergencia interpreta la imagen, es él quien debe decidir si es una emergencia neuroquirúrgica, llamará pues al especialista. Si necesita una interconsulta de la imagen con un neurocirujano, se lo envía por los diferentes medios que tenemos hoy por hoy, ya sea por WhatsApp, que es el más rápido. El técnico de imagen me aporta datos para el diagnóstico. Muchas veces cuando uno está empezando la carrera, como ustedes, que están en una fase de aprendizaje, los internos, los residentes muchas veces, y los técnicos que llevan muchos años ya haciendo estos estudios, nos van a aportar, ya nos ayudan a interpretar las imágenes. Y sepan ustedes, jóvenes, que un médico se destaca en cualquier parte del mundo cuando sabe interpretar imágenes. Y ese médico va a decidir si el paciente necesita una interconsulta diferida. Vamos a seguir admitiendo a los compañeros que siguen llegando con un neurocirujano. Diferida quiere decir que no es rápido, pero puede ser de emergencia que diga ya necesitamos que lo vea el neurocirujano, interprete si es quirúrgico de emergencia o diferido. Y bueno, la escala de Hanfield se refiere al médico, no, en realidad no es médico, era un ingeniero electrónico, quien fue el que inventó los equipos de tomografía. En honor a él, es lo que se llevan las escalas de Hanfield que vamos a hablar enseguida. Estas escalas van de -1000, que es el aire, que lo vemos totalmente negro, y +1000 el hueso, que lo vemos blanco. Y vean ustedes en ese intervalo, -50 está la grasa, que lo vemos esta coloración menos oscura, el agua, que es el punto cero, el músculo lo vemos así, un poco más claro, y la sangre que tiene una densidad, se mide en densidades, de +50 a +75 unidades Hanfield. Y el hueso completamente blanco, que tiene +1000 de unidades Hanfield. Esto es una ventana para cerebro, que lo vemos en esta escala de degradación de colores, una tomografía normal.
Pero a veces pedimos nosotros también, especialmente en trauma, pedimos ventana para hueso. Y solamente vamos a ver el hueso y lo demás todo oscuro. Vean ustedes. Vemos solamente el hueso, especialmente lo pedimos para ver si hay fracturas. Las unidades de Hamlet y su ventana. Vean ustedes, comparemos acá este corte. Lo voy a marcar bien con un puntero para que les explique mejor. Fíjense acá el hueso más 1000, el líquido cefalorraquídeo, que es como el agua, punto cero, lo veo de este color, y el parénquima cerebral lo veo de este color de gris. Si comparamos este lado, que es el derecho, con el izquierdo, de los hemisferios, en este corte veo que aquí hay una coloración un poco blanquecina que representa un coágulo de sangre, en este caso un hematoma. Entonces, si yo quiero saber si hay fractura en el hueso de cráneo, tengo que pedir ventana de hueso. Entonces, para hueso. Y vean ustedes cómo identifico la fractura. ¿Está claro? Para eso sirven las ventanas. Y quien me la realiza es el técnico. Yo le pido tomografía de cráneo simple y con ventana ósea. Entonces el técnico me manda las dos imágenes, para cerebro y para ventana de hueso. Seguimos, jóvenes. Y vean cómo se hacen los cortes. Fíjense, esta es una representación de una vista lateral del cráneo, con una radiografía. Y el técnico que maneja el equipo con los rayos láser va marcando los sitios donde va a ser el corte. Empezamos por el corte más inferior, vean ustedes, órbita meatal, aquí está la órbita, el conducto auditivo, y ahí va a pasar el primer corte. Y hacia arriba, marca todos los cortes. Los primeros cortes, vean ustedes, están más estrechos, son cada 5 milímetros, estos cortes de acá. Y en cambio los cortes ya de esos que representan a la fosa posterior, que es más pequeño. Y los otros cortes, los supratentoriales, se hacen cada 10 milímetros, más separados. Cada corte lo vamos a ver en imágenes. Va a pasar todas las estructuras del cráneo. Los cortes van a ir en las 4 áreas, como dice aquí, supraventricular, ventricular alta, ventricular baja y la fosa posterior que les mencioné, que se hace cortes más finos porque es más pequeño. Aquí vemos un corte, por ejemplo, en la parte más superior, donde vemos la hoja del cerebro que divide los dos hemisferios, y aquí los hemisferios derecho e izquierdo, la parte más superior. Y así vamos bajando, vean ustedes, pasando por todas las estructuras. Yo quiero pasar rápido esto porque vamos a ir directamente a lo patológico, que es lo que quiero que ustedes interpreten. Todos los cortes, vean ustedes aquí en este corte, veo la órbita, el globo ocular, las fosas nasales, el aire que se ve negro, como les dije, menos 1000, la grasa que está en la órbita, se ve esta coloración. Aquí tenemos parte de la silla turca, el peñasco, las mastoides que están neumatizadas, veo que tiene aire, y la fosa posterior acá, la fosa temporal aquí adelante, y así voy bajando. Vean que lo importante es, cuando uno ve una imagen de tomografía de cerebro, imaginarse cómo está la línea media en un vistazo. Si está simétrico, si está desviado hacia un lado o al otro lado. En este caso, de este ejemplo, estamos viendo que la línea media está conservada. Esta es la protuberancia occipital interna y aquí la parte anterior en el hueso frontal. Y por supuesto, un repaso rápido de las estructuras del cráneo, el cuero cabelludo, la galia, el hueso, las meninges y la masa encefálica. Aquí vemos la hoja del cerebro, vean ustedes, un repaso anatómico. Aquí la tiene el cerebelo, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, la arteria basilar, ahí lo veo, la silla turca, donde está la hipófisis,
el seno esfenoidal que está en la base de la nariz, el seno frontal que están neumatizados. Simple, ven ustedes. No hay donde perderse con la anatomía. Y aquí lo veo en esta resonancia magnética, lo mismo. Ustedes. El tálamo óptico, aquí veo el mesencéfalo, protuberancia, el raquídeo, las mismas estructuras para que lo comparen con este ejemplo. Y aquí en la parte posterior veo el cerebelo y aquí el cuarto ventrículo. La tiene el cerebelo, que es esta prolongación de dura madre que separa la parte superior, que es donde está el occipital, y la parte inferior, donde está el tronco encefálico y el cerebelo. Un repasito, un poco de las arterias, el polígono de Willis, las dos arterias vertebrales, la basilar, la cerebral posterior, de un lado, del otro lado, la carótida de un lado, la carótida del otro lado, y vemos aquí la cerebral media, cerebral anterior, la comunicante anterior que une las dos cerebrales anteriores, y la comunicante posterior que se va hacia atrás, desde la carótida a la cerebral posterior, y formando un polígono conocido por todos nosotros que hemos estudiado anatomía del cerebro, el polígono de Willis. Aquí la parte ventricular, ven ustedes los ventrículos laterales, sistema ventricular, los ventrículos laterales que tienen una forma de una letra C, fíjense, con una prolongación anterior, que es el cuerno anterior o frontal, el cuerpo, el cuerno posterior o occipital y el cuerno inferior o temporal. Se une con el tercer ventrículo, son dos por si acaso, los ventrículos laterales, uno para cada hemisferio. Se une con el tercer ventrículo que vemos acá a través del agujero interventricular o agujero de Monro también que se conoce. Y el tercero se une con el cuarto que está en la fosa posterior a través del acueducto de Silvio. Listo. También importante conocer esto para interpretar en una patología de hidrocefalia o que estén colapsados los ventrículos. Ahí lo vemos en forma tridimensional, ven ustedes. Los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, que es único, es solo está en la línea media, y el cuarto ventrículo en la fosa posterior. Aquí lo mismo, podemos ver. Aquí un corte por la parte media, vemos acá el seno sagittal superior. Aquí vemos el cuerpo calloso que une los dos hemisferios, sustancia blanca. Los ventrículos laterales, donde está los plexos coroideos responsables de la formación del líquido cefalorraquídeo. Aquí el agujero interventricular, aquí el tercer ventrículo, en esta parte de acá, y su plexo coroideo. El acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo acá, y su plexo coroideo. Y por supuesto, en la parte posterior, el cerebelo. En la circulación, eso vamos a ver adelante, vamos directamente a los patología. Lo más frecuente que van a ver jóvenes es los accidentes de tránsito. En otros casos puede ser por agresiones físicas, por traumas de cráneo por armas de fuego, por deporte o por caídas. Y bueno, vamos a llevar este tema más adelante. Test leve decimos, vean qué importante es saber la escala de Glasgow. Cuando un paciente ingresa con un puntaje entre 14 y 15 puntos. Hubiera tenido pérdida de la conciencia o no, pero que a veces nos llega a nosotros consciente, que no tenga nisocoria, que no tenga déficit motor, de parenceflejía, excepto el trauma abierto o el hundimiento de cráneo. Puede llegar un paciente con gas de 15, pero el trauma abierto ya se considera, vamos a hablar más adelante, un test grave. Que tiene que haber esas condiciones, que la tomografía sea normal y que el paciente llegue con este puntaje, excepto el trauma abierto y el hundimiento de cráneo. ¿Los jóvenes? ¿Cierto? Seguimos. Es leve, eso vamos a llevar un tema más adelante. En este grupo, pues, muchas veces dicen, no, lo ponemos en observación, no hay condiciones para hacer una tomografía y no se hace. La observación clínica es importantísima también, pero si hay los medios, es importante hacer y descartar, especialmente
cuando hay accidentes de tránsito por cuestiones médico-legales. Hay observación, la tomografía normal, observación de 6 horas y en la casa. Bajo de 15, pérdida de la conciencia, amnesia, cefalea difusa y vómitos, con o sin riesgo, traumatismo de partes blandas y dolor en el sitio del trauma, observación clínica por 6 horas, tomografía de encéfalo y con ventana ósea. En caso de contar solo con rayos X, observación por 24 horas, que es lo que se recomienda, más tiempo. En caso de fractura con rayos X, hacer la tomografía, que es muy importante para descartar complicaciones postraumáticas en el cráneo. Las B14, paciente confuso ya, con o sin pérdida de la conciencia, amnesia, cefalea difusa y vómitos. En estos pacientes se debe hacer observación clínica y tomografía siempre, por el alto riesgo de hematomas intracraneanos. Tomografía normal, observación hasta que normalice el estado neurológico del paciente y lo igual. No solo el día como el otro, el test leve en observación y la 6 horas en la casa. Y en caso necesario que siga la clínica, se debe repetir una nueva tomografía antes del alta. En este grupo que vamos a hablar con factores de riesgo, cuando hay coagulopatía, está con tratamiento con anticoagulantes, pacientes con antecedentes de alcoholismo, otro de adicción, con intoxicaciones agudas por alcohol o por drogas, pacientes que hubieran sufrido una crisis de epilepsia, con tratamientos neuroquirúrgicos previos que hubiera tenido el paciente, incapacidad previa con enfermedad neurológica o trastorno psiquiátrico. En este grupo, jóvenes con factores de riesgo, observación durante 24 horas y tomografía. Si la tomografía es normal, con riesgo de hematológico, se repite la tomografía antes del alta. Por más que la tomografía de ingreso ya sea normal, se debe repetir una nueva tomografía antes del alta. Su compañero que está llegando muy atrasadito. Lo seguimos aceptando. El test moderado ya es un Glasgow más bajo, que va entre 9 a 13 puntos. En todos los test moderados se debe realizar tomografía de inmediato por la alta incidencia de lesiones intracraneales. 40% de todos los pacientes que llegan con este Glasgow van a tener siempre una lesión intracraneal, ya sea hematoma, contusiones, edema cerebral traumático, hemorragia cerebral, fracturas con hundimiento, lo que fuere. Debe repetirse la tomografía en todo paciente con neurodeterioro. Si yo hago una tomografía con un Glasgow de 14, 13 por decir, y de pronto desciende a 10, debo repetir por más que la tomografía, la primera me evidencia solamente edema. Algo ha pasado para que haga neurodeterioro. El test grave, por supuesto, una escala de Glasgow entre menor a 8 y 3 puntos. Existe el consenso absoluto en estos casos de considerar test grave a todo test que luego de una adecuada reanimación inicial presente un puntaje en la escala de Glasgow menor o igual a 8. Se lo considera también como graves a los traumatismos craneoencefálicos abiertos, ya lo mencioné hace rato, por más que esté con Glasgow de 15. Este es grave por el alto riesgo de las infecciones que puede presentar porque está comunicado con el exterior. Y requiere una evacuación neuroquirúrgica, ya que el manejo de estos pacientes es igual al test grave. En todos estos casos de estos pacientes de test moderado o test grave, se debe hacer tomografía de inmediato. Bien. Y por supuesto, evaluar la BCDE. A, la vía aérea, que esté permeable y protegida. B, la ventilación y oxigenación adecuada. C, la estabilización hemodinámica. D, sin excitación psicomotriz. Y D, la protección contra hipotermia para llevar a los pacientes al tomógrafo.
Solo tomografía de cerebro, evaluar si necesita tomografía de macizo facial, en algunos casos, de peñasco, de columna cervical o pantografía, que es la pantografía de cuerpo entero. Muchas veces pacientes que están muy críticos, politraumatizados, el médico de emergencia decide pedirle una pantografía, o sea, tomografía de cuerpo entero. Ahí lo valora el cirujano, lo valora el traumatólogo, lo valora el cirujano de tórax, el cirujano de abdomen, todas las especialidades que requiera en ese caso de cada paciente. Lesiones de cráneo y su contenido cerebral, impacto externo de un objeto en forma directa, cráneo y contenido de movimiento es detenido por un objeto, magnitud de las lesiones, características del objeto, magnitud de la fuerza aplicada, eso es importantísimo, duración, superficie área afectada y propiedades viscoelásticas en tejido cerebral. Lesiones directas y lesiones indirectas. Lesiones directas, no penetrantes, penetrantes. Vamos a aceptar uno de sus compañeros que está por acá rondando. Algo ha pasado, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Un segundito, jóvenes. No sé qué ha pasado, que se me ha activado por recibir, no sé, a ver. Vamos a ver. Ok. Bien, acá. Tenemos, vean ustedes, directa, que puede ser no penetrante, penetrante, características del elemento, la masa, la velocidad y la dirección. Indirecta, el mecanismo de aceleración y desaceleración brusca o fenómeno de latigazos que se menciona. Vean ustedes en esta imagen cómo hay la hiperflexión y hiperextensión del cuello, que en la parte inferior la masa encefálica, cuando la cabeza se va hacia atrás, la masa encefálica se va hacia adelante y se puede afectar esta parte y producir contusiones hemorrágicas en ese sitio, en las rugosidades internas del cráneo o en la parte posterior. En esos movimientos internos del cráneo, la masa encefálica se puede lesionar y producir contusiones hemorrágicas. Hallazgos tomográficos, hematomas subariales, son los famosos chichones, no vamos a hablar mucho de eso. No implica son hemorragias venosas y no necesita mucha importancia, salvo que sea muy grande para drenar, sino se desaparecen espontáneamente. Aquí en esta tomografía ya vamos a ver cómo ven ustedes, hay que valorar primero la parte ósea, un vistazo rápido, la parte del parénquima y vemos aquí una imagen contusa, que es una contusión hemorrágica en medio del parénquima cerebral. Todo esto hiperdenso es sangre. Y aquí podemos visualizar ya que no hay continuidad, fíjense, esto es una fractura con desplazamiento, una fractura desplazada. Bien, ventana ósea aquí para ver todas las partes senos paranasales, que muchas veces deberían verse todo oscuro, están llenos de sangre por los traumas. Totalmente las fosas nasales, los senos paranasales, llenos de sangre. Ventana para hueso. A ver, alguno de ustedes lea que está para ver si están siguiendo. Lea este caso. Paciente de 17 años, Sí, o sea, cualquiera. paciente de 17 años que recibe a la salida de un boliche un ladrillazo en la cabeza, presentando traumatismo de cráneo sin pérdida de la conciencia. Consulta varias horas después por cefalea, presión arterial de 120-70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 88, frecuencia respiratoria de 14, saturación de oxígeno de 98%, Glasgow 15 de 15. Cefalohematoma parietal derecho, no déficit neurológico, pupila de 4 milímetros simétricas con reflejo fotomotor positivo. ¿Qué harían ustedes con esos jóvenes, con ese caso clínico? ¿Qué hacen? Usted es el médico de emergencia,
Cualquiera de ustedes que está siguiendo la clase. ¿Qué hace? Amigos, Sería realizar una tomografía, doctor, aunque es un test leve, ¿no? correcto, correcto, hay que hacer tomografía. ¿Simple o con ventana ósea? Con ventana ósea, doctor. Perfecto, con ventana ósea, muy bien. ¿Qué valoramos? La estructura de la bóveda, la estructura de la base del cráneo, si hay fracturas lineales, deprimidas, comminutas, compuestas, todo eso. Y si hay una fractura y un hematoma, todo vamos a valorar. Vean ustedes, ¿esto qué es? Sí, es ventana ósea o ventana para cerebro. Esta imagen, ventana ósea, vean, ustedes ven una fractura acá, a nivel frontal. Y el paciente del ladrillazo, aquí lo veo. Fíjense el contorno en la ventana para hueso, como aquí hay una fractura a nivel parietal y con un hundimiento. Esto es quirúrgico, jóvenes. ¿Identifican bien esta parte de acá? Fractura con hundimiento de cráneo. Aquí otra fractura con hundimiento a nivel frontal del lado derecho. Fíjense. Aquí otra fractura. Pacientes graves, ¿no? Comprometidos con contusiones, con hematomas quirúrgicos. Aquí otra fractura deprimida. Están marcando las flechas. Aquí otra fractura con hundimiento. Y vean para el parénquima cerebral como veo las contusiones que ha provocado este hueso al hundirse hacia el encéfalo. Aquí una reconstrucción tridimensional de esta fractura que lo veo aquí en este corte. Fíjense cómo me demuestra el tamaño de la fractura y los huesos cómo están deprimidos. También se puede pedir una tomografía simple de cráneo con ventana ósea y con reconstrucción en 3D. Entonces, el radiólogo me envía todas esas imágenes que yo le he solicitado. Bien, aquí un paciente grave con una fractura con hundimiento a nivel frontal, prácticamente todo trauma craneofacial con macizo, paciente grave, un motociclista que no utilizaba acá. El triángulo de la muerte, que ustedes lo conocen ya, ahí está. Aquí está. De la fractura, estos huesos prácticamente están sueltos, a nivel frontal del lado derecho, ni qué decir. Trauma craneofacial. Las fracturas pueden ser cerradas o simples, lineales, abiertas o compuestas. La mayoría son abiertas y compuestas. Las complicaciones puede haber en abiertas las infecciones y las convulsiones. Tratamiento, por supuesto, de indicación quirúrgica. Tratamiento conservador en algunos casos cuando no está muy comprometido el paciente y los hematomas son muy chicos, las contusiones y no hay desplazamiento de la fractura, observación. Y monitoreo clínico. Signos de fractura de base de cráneo. ¿Cuándo decimos que es fractura de base de cráneo? Cuando hay otorragia, que es la salida de sangre por el oído, otorraquia, que es también salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, hemotímpano, signo de Bartlett, que es la equimosis de la mastoides, que aparece posterior al trauma, los ojos del mapache también aparecen posteriormente, la hemorragia subconjuntival, la rinorragia, que es la salida de sangre por las fosas nasales, y la rinorraquia, algunas veces la salida de líquido cefalorraquídeo por la fosa nasal. A veces en esta fractura compromete este par craneal, el séptimo par craneal, o al octavo par. Vean acá un hemotímpano, como se ve. Aquí lo vemos en otro caso, ven ustedes, ya más tardío. Aquí vemos el signo de Bartlett, que se ve detrás en la mastoides, detrás del pabellón auricular. Aquí lo vemos también, ven ustedes, a nivel de la mastoides. Los ojos, la equimosis de los párpados, o signo de los ojos de mapache. De aquí, trauma craneofacial. Por el caso de esta paciente, como no se ve, era estudiante de medicina, se operó y se salvó la vida, ahora está ejerciendo la medicina.
Vean ustedes. ¿Cuál es la única contraindicación absoluta de colocación de sonda nasogástrica? La siguiente. Cuando hay fractura en la parte anterior de la fosa craneal, acá. ¿Cómo se llama este huesito de acá? ¿Jóvenes? Está apuntado Etmoides, en doctor. Etmoides, lámina cribosa. Como la sonda entra por acá, sonda nasogástrica, muchas veces la sonda se va y si está fracturado esto, se puede ingresar al cráneo. Vean este ejemplo. Como la sonda penetró dentro del cráneo y está en medio del parénquima cerebral. Fíjense, inclusive en el escobio ya se ve la sonda dentro del cráneo. Ahí, la sonda. Fractura de base cráneo. Contraindicación absoluta. Entonces, ¿cómo se puede colocar la sonda, jóvenes? Orogástrica, por la boca. Orogástrica. Forma correcta en todos los pacientes que tengan con fractura de base cráneo. Les va a servir, jóvenes, hoy por hoy. La medicina está muy especializada y sobre todo, les repito, un médico se va a destacar en cualquier parte del mundo cuando sabe interpretar imágenes. Así que es importantísimo estar acorde. ¿Qué decimos actualmente que recomendamos a nuestros estudiantes? Que aprendan todo lo que es tecnología del momento en todas las áreas de la medicina y también idiomas. Así van a tener oportunidades laborales en cualquier parte del mundo. Bien, creo ya no hay nadie. Vamos a seguir con los que están. Sigue llegando la gente. Ok. Entonces ya saben que cuando sospechamos de fractura de base cráneo, debemos colocar la sonda orogástrica, ¿verdad? ¿Estamos, jóvenes? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Vamos a pasar un poquito rápido para ver algunas imágenes que nos interesan en este caso. Aquí vemos, por ejemplo, aire, que es neumoencéfalo. ¿De dónde ingresó este aire? Todos estos puntos que ven acá negros dentro del parénquima cerebral es aire. Se llama neumoencéfalo. ¿De dónde ingresa? De los senos paranasales que ingresan hacia el cráneo y vean ustedes, se mezclan aquí con el parénquima cerebral. Estos pacientes son muy graves, por supuesto. Vean ustedes la desviación. Esto todo es este hemisferio contuso, con aire, con fracturas y desplazado hacia la línea media, hacia el lado contrario. La línea media se encuentra acá, ven ustedes, y cómo el ventrículo se ha desplazado de este lado al otro lado. Importantísimo. Aquí ven la gran cantidad de aire que hay en la parte anterior. Pero aquí este aire ha ingresado por los senos paranasales que están fracturados en los traumas craniofaciales. A ver, alguien lea este caso. Amigo. A ver, alguien lea. Paciente de 36 años que sufre herida de arma de fuego en cráneo de corta distancia en robo en puerta de su domicilio, ingresando con Glasgow de 3/15, presión arterial 80/50, saturación 88% al aire, frecuencia cardíaca de 110 y frecuencia respiratoria 16. Perfecto, muy bien, gracias. Lesiones por arma de fuego, penetrantes en cráneo, todas son penetrantes la mayoría, excepto las que son de bajo calibre, a veces quedan debajo del cuero cabelludo. Alta mortalidad, 36% mueren en la escena del lugar del hecho o al arribo a las emergencias. 41% mueren dentro de las primeras 48 horas y vean la mortalidad total llega casi a un 80%. Altísimo, ¿verdad? Vean cómo el proyectil de arma de fuego penetra todos los planos. Cuero cabelludo, hueso,
masa cefálica, atraviesa, dejando aquí las óseas, todo lo que ha llevado cuero cabelludo, pelo, todas esas cosas, y sale por otro lado, el orificio de entrada y el orificio de salida, dejando una gran destrucción en su paso de proyectil. A mayor calibre, mayor destrucción. Bien. Lesiones por arma de fuego, penetrantes en el cráneo, vía aérea, intubación orotraqueal, evitar hipoxia, mantener buenos niveles de presión arterial, cabecera a 30 grados, todos los pacientes neurológicos, y la profilaxis para las convulsiones con la fenitoína, que es un anticonvulsivante. Profilaxis antibiótica para gran positivo y gran negativo, a dosis meningia, y no dar corticoides. ¿Por qué no se da corticoides, jóvenes? Ustedes que hayan estudiado farmacología. ¿Por qué se recomienda no dar corticoides en este tipo de pacientes? ¿Cuáles son los efectos del corticoide? ¿No se recuerdan, jóvenes? Lo inmunodeprime para los pacientes, el uso prolongado de corticoides inmunodeprime. Las lesiones primarias y secundarias. Las primarias son las que se presentan en el momento del impacto, y secundarias son las que aparecen posteriormente, son sistémicas, por hipoxia y a veces por hipotensión. Ahí están las primarias antraxiales, ahí están los hematomas, que lo vamos a aprender en el tema de trauma, extradural, sudural, hemorragia subarachnoidea o hemorragia intraventricular. Intraxial, ahí están las contusiones en medio del parénquima, los hematomas intraparenquimatosos y las lesiones axonales difusas que se producen en los mecanismos de hiperflexión e hiperextensión del cuerpo. Por supuesto. Las secundarias pueden estar aquí, las intraxiales, las infecciones, los infartos, los edemas cerebrales, que son difíciles de tratar, hipertensión craniana, hernias encefálicas, convulsiones y tos. Y las extraxiales, complicaciones, están los quistes, las fugas de líquido cefalorraquídeo o fístulas que se llaman, y la hidrocefalia. Bien. A ver, alguien lea, por favor. Caballeros. Paciente de 40 años, mecánico en una pelea en su taller, recibe un golpe con palo de béisbol en la cabeza. Ingresa con Glasgow de 3x15, anisocoria, reflejos corneanos presentes y respiración espontánea. En el ataque de cerebro. Ahorita seguimos. Ahí vemos el paciente. ¿Por qué se lo atiende rápidamente este paciente si lo opera? Porque todavía tiene reflejos de tronco. Los reflejos corneanos indica que todavía nuestro paciente está con reflejo de tronco. Entonces, hay que darle chance y hay que operarlo aunque sea mínimo de reflejo. Listo. Aquí vemos el gran hematoma extraural o epiural. Ahí lo estoy marcando, ¿lo están viendo? Todo esto acá, en forma biconvexa y que desvía la línea media hacia el lado opuesto. Acá en este esquema veo todo cómo se forma el hematoma epiural. Es una complicación de una fractura que compromete las arterias meningias o sus ramas y se forma este famoso hematoma, provocando, vean, las famosas herniaciones por la hipertensión craniana, que vamos a hablar la próxima clase cuando nos toque en el tema. Aquí otro hematoma, una fractura con la complicación del hematoma. Bien. Aquí otro hematoma, fíjense la forma del hematoma extradural o epidural. Ahí está. Biconvexo. Que son frecuentes. Aquí otro hematoma epidural. Aquí la fractura, ven ustedes, aquí también. Esta es la fractura.
Aquí el hematoma epidural, aquí la fractura que provocó la lesión de las arterias meningias o sus ramas. Aquí el hematoma epidural o extraural, que es lo mismo. Este otro hematoma del otro lado, que nos ayuda a reconocer qué tipo de hematoma es, la forma del hematoma. Otro hematoma extraural. Aquí un hematoma extraural a nivel occipital. Vean cómo la tomografía nos ayuda a identificar el sitio del hematoma y lo cual le permite al cirujano planificar una cirugía correcta. Indicación quirúrgica en los hematomas, ven ustedes lo que dice. Temprana, dentro de las 2 primeras horas. Disminuye la mortalidad, ven ustedes, en un 17%, versus 56% que puede pasar si es que no hacemos nada. Buena recuperación, un 66% versus un 13%, en caso que no hagamos nada. Indicaciones quirúrgicas, cuando tiene un volumen, se lo puede medir también este volumen del hematoma, haciendo con la máquina del equipo de tomografía, se lo puede medir el volumen. Mayor a 30 ml. Y si está en coma y con escoria, lo más rápidamente posible. Grupos de riesgo son aquellos pacientes con atrofia cerebral, ancianos, alcohólicos, y si hubiera tenido test graves previos o lesiones intracraneales. Pacientes anticoagulados, ya lo mencionamos al principio. El trauma puede no ser evidente o ser de mínima energía. El subdural, otro hematoma también frecuente, 60% son los hiperdensos y 40% por ser mixto, subagudos o crónicos. Subagudos llamamos contienen una evolución de 2 semanas y crónicos más de 2 semanas de evolución. Aquí vemos un hematoma subdural agudo, de origen venoso. Son las venas corticales, puentes, las que se lesionan y producen este hematoma. Ahí está el hematoma subdural, en semiluna, de origen venoso. Está por debajo de la dura madre. También hacen efecto de masa y desvían la línea media, ven ustedes, al lado opuesto. Este es el hematoma subdural agudo. Ahí lo veo, el hematoma subdural agudo, fíjense ahí, todo esto. Ahí tenemos el hematoma subdural. Acá otro hematoma, como desplaza la línea media al lado opuesto. El ventrículo de este lado no lo veo, está colapsado por la presión de este hematoma. Solamente veo el ventrículo del lado opuesto. Okay. Aquí el hematoma, como hace efecto de masa y desplaza la línea media al lado opuesto, produciendo hipertensión endocraneal. Acá lo mismo, hematoma, con gran efecto de masa y desplaza la línea media al lado opuesto. Aquí el hematoma subdural. Todo esto acá. De origen venoso. Todos los hematomas subdurales son de origen venoso. Aquí ven ustedes un hematoma subdural bilateral. Veamos la. El uno y aquí el otro. Ahí está. Bilateral. Aquí, interhemisférico el hematoma. Ahí está el hematoma. Subdural, compuesto, ven ustedes, aquí crónico y aquí reagudizado. Aquí también subagudo. A ver, ¿alguien lee este caso? Paciente de 70 años que es traído por familiar por presentar cefalea y vómitos en la fecha, ni antecedentes de importancia. Al examen, la presión arterial es de 150/100, frecuencia cardíaca 70 por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto,
Saturación de oxígeno 97% al aire, Glasgow 14 de 15, no tiene déficit focal, iguales, otro familiar que no... ¿A qué se refiere? La escala de Glasgow. Parte del motor a 6, la verbal 4, calcular 4. Siga. Siga, mi querido amigo. ¿Terminó? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver. Ahí está el hematoma. Subagudo. Un poco difícil en las primeras veces que nos toca ver estudios de identificar este hematoma. Ven ustedes, acá está todo el hematoma, casi el mismo color del parénquima, y al otro lado acá. Todo esto es el hematoma. Bilateral. Subagudo. Lo veo ahí. Esto es el parénquima, ven ustedes. Y acá del otro lado. El hematoma. Ahí está el hematoma. Aquí está el hematoma. Ese corte y aquí también. Ahí está el hematoma de acá, de este lado, su agudo. Aquí, en esta parte frontal. Aquí un gran hematoma, fíjense, toda esta parte de acá. Aquí se ven bien los surcos, ven ustedes, en la corteza. En cambio, este lado no se ve. Aquí está el hematoma. Todo esto acá. El hematoma. Grande. Aquí un crónico, ven ustedes como sangre ya más de 2 semanas de evolución. Cómo se degrada la sangre, el coágulo, y vemos aquí licuado. Todo. Crónico. Hipodenso. Los crónicos se ven hipodensos. Ahí está, todos los puntos. Aquí, en este ejemplo, es mucho más práctico para enseñar. Ven ustedes el crónico, cómo se ve hipodenso. Licuado. El coágulo ya ha pasado más de 2 semanas, a veces 3 semanas de evolución, donde ya lo vemos de ese color. Aquí simplemente con hacer un orificio en el cráneo, lo pueden lavar y evacuar este hematoma. Aquí la evolución de un hematoma, ven ustedes en la tomografía, bien en el tiempo. Inicial, como se vio, agudo acá, a los 4 días, no aumentó de volumen, paciente está estable, con buen Glasgow, no precisa cirugía. Seguimos evaluando para ver si se resuelve solo a los 7 días. Aquí a los 13 días, ya la sangre cambió, la coloración, lo veo un color ya hipodenso. Aquí a los 19 días, y así. En estos casos ya hay que evacuarlo esto quirúrgicamente, porque no se resuelve. Agudo, indicación quirúrgica, por supuesto. Peor si tiene desviación de la línea media o tiene un Glasgow que sea bajo, menor a 9. Manejo conservador, solamente aquellos que tienen un grosor menor a 10 milímetros y no tenga desplazamiento en la línea media. Aquí una hemorragia subaracnoidea, ven ustedes, traumática, como se ve, la hemorragia subaracnoidea traumática. Aquí lo veo también la hemorragia subaracnoidea, ven en ambos lados, en ambos hemisferios, subaracnoidea traumática. Ahí está la hemorragia subaracnoidea. Esto es sangre a través de los surcos. La base del cráneo. Ahí se forman las contusiones, donde choca la masa encefálica que se mueve en los mecanismos de hiperflexión, hiperextensión, y se forman estas contusiones hemorrágicas en esas rugosidades que presentan o en las alas de los fenoides. Ahí.
contusiones múltiples que veo en este paciente. Contusión hemorrágica. Acá una fractura, un hundimiento y una contusión hemorrágica. Contusión hemorrágica a nivel frontal y otra aquí profunda a nivel casi perimesencefálico. Siguen llegando sus compañeros. ¿Sí? Organizando, como comparamos como una manzana podrida. Aparece un punto, al día siguiente hacemos la tomografía, se agranda mucho más a veces. Y aquí ni qué decir, ven ustedes la contusión que ha comprometido prácticamente los dos lóbulos frontales, ambos lados. Aquí una contusión hemorrágica, acá otra, con mucho edema cerebral, no se ven los ventrículos, los surcos, ven ustedes pacientes muy graves, con Glasgow muy bajo, pacientes críticos. Hemorragia parenquimatosa, ven acá, parenquima cerebral y un hematoma del otro lado. Pacientes con Glasgow muy bajo y críticos. Aquí veo otro hematoma. Aquí un hematoma intraparenquimatoso a nivel parieto-occipital, del lado derecho. Las lesiones indicación quirúrgica, por supuesto, peor a aquellos pacientes que tienen neurodeterioro rápido, porque causan hipertensión craneal. Si no lo operamos rápido, indudablemente lo vamos a perder los pacientes. Manejo conservador solamente cuando las contusiones son muy pequeñas, el paciente está con buen Glasgow, no cambia y se hace monitoreo tomográfico, si es posible, todos los días. La lesión axonal difusa, para terminar con estos jóvenes, es la causa más frecuente de estado vegetativo. Vean, aquí lleva una lesión axonal difusa al estado vegetativo. Persistente, donde funciona solamente ver el tronco encefálico. Lesiones múltiples axonales con unión de sustancia gris y blanca de los glóbulos cerebrales, el cuerpo calloso y el tronco cerebral. Se sospecha cuando los signos, sintomatología del paciente es proporcionada a los hallazgos de la tomografía. El mejor estudio para esta sospecha de lesión axonal difusa es la resonancia magnética. En la tomografía inicial a veces podemos ver que no se ve lesiones, pero indudablemente nuestro paciente clínica y neurológicamente está muy comprometido. Y no evoluciona bien. En otros casos podemos ver aquí lesiones y contusiones en hemorragia a nivel del cuerpo calloso. Bien. O hemorragia subaracnoidea. Bueno, ya no lo vamos a comprender más con estos jóvenes. No he querido avanzar a otro tema porque entiendo que muchos a veces tienen dificultad por el internet, y debe estar saturado en este tiempo por los colegios que están pasando clases virtuales. Y bueno, esperemos que la próxima semana ya podamos pasar una clase normal. Mis estimados estudiantes. A ver. Doctor, buenas tardes. Usted comentó sobre en la lesión axonal. ¿Por qué es mejor valorarla mejor con resonancia magnética? ¿Y por qué no? Porque da más resolución, pues, mi amigo. Es como una fotografía. ¿Ha visto usted en la práctica, comparando una tomografía con una resonancia, tiene mayor resolución de imagen la resonancia? Claro que sería más costoso y no se podía valorar con la TAC. Por supuesto, es un estudio más largo, más costoso y no es tan rápido como la tomografía. La tomografía hoy, con los equipos modernos que hay, dura apenas segundos para hacer cortes en la cabeza. Son de corte continuo, entonces se hace rapidísimo. En cambio, la resonancia es un estudio un poco más prolongado, más largo en tiempo y más costoso económicamente. Y no lo tenemos también disponible en los hospitales públicos, especialmente.
Ah, ya, ¿Alguna otra doctor, gracias. pregunta? Sí, doctor. La pregunta, la curiosidad que tengo es referente a los hematomas. ¿Generan alguna dificultad en el paciente, o sea, en tema de trauma? Por supuesto, al hematoma, al comprimir las estructuras encefálicas y afectando las áreas, si está en el lado izquierdo, puede llegar el paciente con una hemiparesia, hemiplegia, muy buena su pregunta, puede estar afásico, puede estar con anisocoria cuando aumenta la hipertensión craneal, que es la anisocoria pupila dilatada del lado del hematoma y y un compromiso del par craneal tercero. ¿Alguna otra pregunta? Examen todavía el día que nos tocaba. Vamos a dar examen esta semana. Bueno, están asistiendo sus compañeros, mi querido amigo. Yo en eso no he querido suspender, están asistiendo. Bueno, en la práctica lo estamos realizando. Solo lo único que no he podido, no quise hacerle, pregunté a su compañero, vi a muchos que estaban con tos, tosiendo, entonces por eso no quise hacer la clase presencial. Espero que la próxima semana sea normal. Y bueno, la única manera, los que no tienen nota, tienen que dar examen. Ahí listo, doctor. Solo agradezco. No, no hay problema, querido amigo. ¿Alguna otra pregunta? O acostumbramos a decir que pasen bien el día, cuidándose, no exponiéndose mucho, protegiéndose con barbijo, cuando vayan a estar en grupo, el aire está muy contaminado. Y bueno, esperemos que ya para los próximos días tengamos días mejores. Un saludo cordial para todos y nos vemos en la próxima clase.